ustedes se dan cuenta que el título es Sal del Mundo. Ahora, saben que esa es una expresión de doble sentido. Y creo que los que escogieron ese lema, dirigidos por Dios, tenían en mente de que esa era una expresión de doble sentido. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 12. Génesis, el capítulo 12. Y voy a cambiar una palabrita, como se halla en esta traducción de Reina Valera del 77. Creo que es válido porque significa básicamente lo mismo. Aquí Dios le está hablando a Abraham. Y dice lo siguiente: empero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sal de tu tierra. Nuestro lema es sal del mundo. Ahora, ¿por qué es que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra? La respuesta la encontramos en el libro de Josué, el capítulo 24 y el versículo 2. Josué, el capítulo 24 y el versículo 2. Dice allí: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de la otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ahora escuchen bien, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, y trájelo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y dile a Isaac. ¿Por qué es que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra? Porque su familia estaba ya adorando dioses extraños. Y Dios le dijo, sal de allá. Ese es el primer significado de nuestro lema, sal del mundo. Quiero leer otro pasaje relacionado con este significado de nuestro lema. Se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 6. Y este es un pasaje indudablemente muy bien conocido por la mayoría de los que estamos aquí. 2 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 14. No os juntéis en yugo con los incrédulos. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y ahora fíjense lo que dice el versículo 17. Por lo cual, salid, podríamos decir, sal de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Así que el primer significado de nuestro lema, jóvenes, es que Dios nos ha llamado a salir del mundo para ser el pueblo especial y peculiar de Dios en estos últimos días. Pero saben que nuestro lema tiene un segundo significado. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 13.
El Evangelio según Mateo, el capítulo 5 y el versículo 13. Y yo sé que ustedes conocen este texto, pero vamos a leerlo de nuevo. 5 y el versículo 13. Dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Y podríamos cambiar eso un poco y decir: vosotros sois la sal del mundo. Un segundo significado de la expresión sal del mundo. Y es que aunque salimos del mundo, debemos también ser la sal del mundo. Ahora, la sal en los tiempos bíblicos cumplía varios propósitos. En primer lugar, en los tiempos bíblicos, la sal purificaba. ¿Recuerdan en los días de Eliseo, cuando echó sal a las aguas y las aguas quedaron purificadas? En el Antiguo Testamento la sal también desinfectaba. ¿Saben que cuando nacían bebés en los tiempos del Antiguo Testamento, les untaban en todo el cuerpo sal para desinfectar su cuerpo? Eso lo dice en Ezequiel el capítulo 16 y el versículo 4. La sal también se usaba para preservar. Y hoy en día aún se usa la sal para preservar. Pero especialmente la sal se usa para saborear, para dar sabor, para purificar, para desinfectar, para saborear y para preservar. Esas son las funciones para las cuales Dios nos ha llamado a nosotros como jóvenes en estos últimos días. Note lo que dice en el libro de Job sobre el aspecto de la sal como sazón. Job, el capítulo 6 y el versículo 6. Y lo dice de una forma muy interesante. Dice allí en Job 6 y el versículo 6 lo siguiente: ¿comeráse lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tratado de comerse la clara de un huevo sin sal? ¿A qué sabe la clara del huevo sin sal? Sabe a papel. ¿Y a qué sabe el papel? El papel no sabe a nada. Es decir, que Dios nos ha llamado, jóvenes, a salir del mundo, pero nos ha llamado también para purificar el mundo, para desinfectar al mundo, para saborear al mundo y para preservar al mundo. Dios nos ha llamado en estos últimos días con propósitos muy especiales. Ustedes recuerdan la experiencia de la esposa de Lot. Ahora fíjense, ahí encontramos los dos significados de nuestro lema. Porque la Biblia nos dice que la mujer de Lot salió de Sodoma. Sal de Sodoma, le dijo Dios. Pero el problema es que Sodoma no había salido de ella. Es decir, había perdido su carácter de sal, porque se había adaptado a los pecados de Sodoma. Y yo creo que esa es la razón por la cual Dios derramó el castigo que derramó. Yo a veces me ponía a pensar, ¿por qué razón es que Dios convirtió a la esposa de Lot en una columna de sal? Podría haberle dado un ataque al corazón. Podría haberse muerto de otra forma. Pero la Biblia dice que fue convertida en una columna de sal. Y yo creo que la razón es, Jesús en Mateo 5 y el versículo 13 dice que la sal que ha perdido su sabor no sirve sino ¿para qué? Para ser echada y pisoteada por los hombres. Y hoy en día eso es precisamente, no se sabe dónde está la esposa de Lot hoy. ¿Quién sabe cuántas personas han pasado por allí? Porque ella salió de Sodoma,
pero Sodoma no había salido del corazón de ella. Había perdido su carácter de sal para Sodoma y en vez de influir sobre Sodoma, Sodoma influyó sobre ella. Pero el mundo no ha salido de nosotros. Y cuando venga el momento clave, el momento crítico, donde tenemos que pararnos por Jesús y tenemos que resistir al mundo en tiempos de crisis, que nos pudiera pasar lo mismo que le pasó a la esposa de Lot. Yo me pregunto, en cuanto a mí mismo, y yo creo que todos nosotros, los jóvenes que estamos reunidos aquí, tenemos que hacernos la misma pregunta. Ahora, quiero invitarles a ir conmigo para el pasaje que especialmente vamos a estudiar en nuestro primer tema juntos. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. Y vamos a estudiar los versículos 1 hasta el versículo 6. Génesis 3 y el versículo 1 al 6. Sin embargo, antes de leer estos versículos, quisiera leer del capítulo 2 los versículos 15 hasta el versículo 17. Génesis 2 y el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. ¿Palabra de Dios, sí o no? ¿Estaba claro? Sí, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Pregunto, ¿la palabra de Dios estaba clara? Clarísima. ¿El mandato de Dios era sencillo o era complicado de obedecer? No era complicado, era sencillo. Dios podría haberles puesto una prueba más grande, pero sencillamente les digo, de todos los árboles comen, pero de este árbol no pueden comer, porque si comen del árbol, van a morir. Pero todos sabemos que en el huerto del Edén había una serpiente. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Satanás se presentó como serpiente o usando la serpiente? El Espíritu de Profecía lo deja muy en claro. Lo que pasa es que Dios le había dicho a Adán y Eva que del cielo había caído un majestuoso ángel que iba a venir al huerto e iba a tratar de convencerlos de que comieran del árbol. Y Satanás sabía que si él se presentaba como era, como un ángel, inmediatamente Adán o Eva iban a decir: ¡ja! Dios nos dijo que un ángel excelso cayó del cielo y que nos iba a tratar de convencer de que comiéramos del árbol. Tú tienes que ser ese ángel. No hubiera sido ningún engaño. Así que Satanás se disfrazó. Y lo que quiero que notemos, jóvenes, es que Satanás usó 5 métodos para llevar a Eva y a Adán, nuestros primeros padres, a desobedecer a Dios. Vamos al versículo 1 y vamos a analizar esos 5 métodos que usó Satanás. Dice en el versículo 1: empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Paremos un momento allí. ¿Cuántos de ustedes conocen una serpiente que habla? ¿Qué harían si fueran a un zoológico y están en el serpentario y llegan a un lugar allí a donde está una anaconda, y de repente, cuando están parados ahí en el vidrio, se levanta la cabeza de la anaconda y dice: buenas tardes? ¿Qué harían? Les apuesto que salen corriendo a millón, porque todos sabemos que las serpientes no hablan.
Yo pregunto, ¿para que una serpiente hablara tendría que ser un milagro? Ustedes recuerdan que en el burro de Balaam no fue el que habló, fue el ángel. Y en Génesis no fue la serpiente la que habló, fue un ángel también. Fue Satanás. Pero era un milagro mentiroso. Porque aparentemente le dio la capacidad a la serpiente ¿de qué? De hablar. Es decir, Satanás quería que Eva desobedeciera a Dios y para eso usó un milagro mentiroso. Es decir, el primer método que usa Satanás es desempeñar milagros mentirosos con el fin de que desobedezcamos la palabra de Dios. Tiene un propósito especial. No es solamente engañar. El propósito de Satanás es usar estos 5 métodos para que desobedezcamos la palabra clara de Dios. Porque la palabra estaba clara, no era ambigua. Oh, ¿cuál árbol, Señor? Eva sabía cuál árbol. Porque ella, vamos a encontrar, le dijo a la serpiente, el árbol que está en medio del huerto. Sabía cuál era el árbol. Es decir, el primer método que usa Satanás es hacer milagros mentirosos. Yo pregunto, tanto Mateo 24 como el libro de Apocalipsis dice que Satanás en los últimos días va a usar milagros mentirosos para engañar a la raza humana. Los estamos viendo. En las iglesias cristianas estamos viendo señales y prodigios y milagros. Y las muchedumbres siguen a ciertos ministros que son curanderos. Porque a la gente le encanta seguir los milagros. Igual que en los días de Jesús. En Juan 6 dice que la gente seguía a Jesús por los milagros que hacía. Por las señales y los prodigios. Cuánto más sencillo hubiera sido para Eva decir, bueno, yo sé que la serpiente no habla y yo te veo hablando, pero el problema es que tú me estás tratando de decir que desobedezca la palabra de Dios y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. No nos fijamos en el milagro sino en la palabra. Hacemos lo que la palabra dice. Primer método que usó Satanás. Pero usó un segundo método. Sigamos leyendo. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahora escuchen bien, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, ¿está la serpiente citando la palabra de Dios? Sí, pero ¿cómo la está citando? La está citando mal. Está torciendo la palabra de Dios. Y Eva, en vez de sospechar inmediatamente y decir, oye, pero este dice que no podemos comer de todo el árbol del huerto, entonces Dios no dijo eso, entonces está diciendo que Dios es un mentiroso. En vez de eso, Eva comenzó un diálogo con la serpiente. Cuidado, empezamos una discusión con el diablo, porque siempre salimos perdiendo. El diablo citó la palabra de Dios, pero la citó mal. Yo pregunto, en los últimos días, ¿Satanás va a usar este método en el mundo cristiano? ¿Cómo usa la gente la Biblia para comprobar que el domingo, por ejemplo, es el día de reposo? ¿Acaso no dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor? ¿Acaso Jesús no resucitó el primer día de la semana? Allí lo dice. ¿Acaso la Biblia no dice que el rico se puso a hablar con Lázaro en el infierno? ¿Acaso la Biblia no dice que Pablo quería estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios le dijo a Pedro, levántate, mata y come? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Torcer la palabra de Dios, desfigurar la palabra de Dios, añadirle, quitarle a la palabra de Dios. Sencillamente Eva debería haber dicho, Dios nos dijo que no comieron de... Este es un mentiroso.
hay que sospechar porque le está exagerando lo que dijo Dios. Enseguida debería haber sospechado. Pero en vez de eso, empezó a conversar con la serpiente, a jugar con la tentación. Lo hizo también en el monte de la tentación. En la primera tentación, Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás después de la primera tentación dice, este hombre vive por la palabra de Dios. Y por lo tanto en la segunda tentación dice, lo lleva a las almenas del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, salta, porque escrito está. ¿A ti te gusta vivir por un escrito está? Pues escrito está. Mandará a sus ángeles que te tomen en sus brazos antes de que tu pie tropiece en piedra. Pero, si ustedes leen con cuidado el Salmo 91, 11 y 12, y lo comparan con lo que dijo el diablo, saltó una partecita muy especial, que es que Jesús tenía que encomendarse en las manos de su Padre y obedecer a su Padre para reclamar la promesa. Era el pecado de la presunción. Como por ejemplo, orar para que Dios nos bendiga para pasar un examen cuando no hemos estudiado. O cuando empezamos un viaje y oramos al Señor, Señor, protégeme de este viaje, y manejamos 100 millas por hora. Eso es el pecado de presunción, reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Podemos reclamar las promesas de Dios en obediencia, pero nunca en desobediencia. Vamos al tercer método. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Sabía lo que había dicho Dios? Claro que sí. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque no muráis. Ahora fíjense qué interesante. Eva está tan ansiosa de salvar el honor de Dios que le agrega a la palabra de Dios. El Espíritu de Poesía dice que la parte donde dice, Dios nos ha dicho que no comamos ni que lo toquemos, dice que esa parte la añadió Eva. ¿Y sabe lo que hizo el diablo inmediatamente? La hermana White dice que la serpiente agarró uno de los frutos y se lo puso en la mano. Y le dijo, tú dijiste que si lo tocabas te ibas a morir, ¿estás muerta? El diablo está jugando jueguitos con su mente. Es más, en Patriarcas y Profetas nos ayuda a entender más este asunto, porque dice la sierva del Señor que la serpiente en realidad estaba comiéndose el fruto. Y le dijo a Eva, mira, ¿sabes que comiendo este fruto yo aprendí a hablar? Ahora imagínate, si una serpiente aprende a hablar comiendo este fruto, imagínate lo que vas a aprender tú siendo una criatura mucho superior. Jugando jueguitos con la mente. Versículo 4. Quiero que notemos el método número 3, que es el más terrible de todos. Y de ahí viene nuestro título del tema, seréis como Dios. Dice en el versículo 4, no que. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está diciendo la serpiente de Dios? Dios es un mentiroso. Porque Dios dijo, el día que comas del árbol, mueres. La serpiente dice, come del árbol, no mueres.
Yo les pregunto, ¿le explicó Dios a Adán y Eva por qué se iban a morir si comían del árbol? Le dijo Dios, ese árbol tiene veneno. El fruto tiene veneno. El fruto les puede dar un infarto. No. Dios les explicó las consecuencias de comer, pero no les explicó qué tenía ese árbol específicamente que los iba a llevar a morir. Ahora, fíjense que el diablo siembra en la mente una idea, porque él sabe que cuando siembra esa idea, entonces surge una pregunta. Y luego entonces el diablo contesta la pregunta que él mismo sembró. ¿Qué pregunta le está sembrando Satanás a la mujer? Les digo cómo juega la psicología. Satanás dice, no van a morir. Inmediatamente lo primero que piensa Eva es, si no vamos a morir, ¿por qué entonces Dios nos dijo que sí nos íbamos a morir? ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Le está sembrando la pregunta. Si no vamos a morir, entonces, ¿por qué razón es que Dios nos dijo que íbamos a morir si comíamos de este fruto? Y el diablo, después que ha sembrado la pregunta, ahora le tiene la respuesta. El método número 3 es usar la lógica y la razón humana para independizarse de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5. Mas sabe Dios, el diablo le está diciendo, tú tienes la pregunta que ¿por qué? Si yo te digo que no te vas a morir, ¿por qué es que Dios te dijo que te ibas a morir? Ahora te voy a explicar por qué es que Dios dijo que se iban a morir cuando en verdad no se van a morir. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. Es decir, Dios quiere que ustedes estén ¿qué? Ciegos. Y los ojos aquí son los ojos del entendimiento. Hay algo que Dios no quiere que ustedes entiendan. Quiere que ustedes sirvan a Dios ciegamente, sin entender todas las implicaciones. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos. Y aquí en la versión de 77 dice, y seréis como dioses. Una mala traducción, es la palabra Elohim, que se traduce en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Debe ser la palabra Dios. Él no le está diciendo, ustedes van a ser unos diosesitos. Le están diciendo, ustedes van a ser Dios. Dice, seréis como Dios. Noten, en un sentido especial. Van a ser como Dios, ¿en qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que define lo que es bueno y lo que es malo? ¿De dónde viene la definición del bien y el mal? De Dios. Y específicamente, ¿qué documento distingue lo que es bueno de lo que es malo? Los 10 mandamientos. ¿El hombre necesita tener la ley como norma para saber qué es bueno y qué es malo? Claro que sí. Pero lo que Satanás le está diciendo a la mujer, lo mismo que le dijo a los ángeles en el cielo, ustedes no necesitan ley. Porque ustedes mismos pueden saber qué es bueno y qué es malo sin ley. ¿Me están entendiendo? Es decir, Satanás le está diciendo a la mujer, ustedes van a ser como Dios, en el sentido de que ustedes van a saber la diferencia entre el bien y el mal sin que Dios se los diga. ¡Wow! Y Satanás le está diciendo algo más grande todavía. Satanás le está diciendo a la mujer, está insinuando, aunque no está ahí clarito en el texto, pero está insinuando esto, está diciendo, mira, ¿cómo crees tú que Dios se hizo Dios? Dios se hizo Dios comiendo de este árbol. Y cuando Dios vio los poderes que se adquieren al comer del árbol, entonces Él no quería otros rivales por ahí.
Y él no quería a otros dioses por ahí, él solo quería ser Dios. Y entonces, por eso, desde ese momento en adelante, empezó a decirle a todo el mundo, si comes del árbol vas a morir. Pero no era que iban a morir, decía el diablo, sino que Dios sabe que ustedes van a ser igualitos a él. ¿Están entendiendo todo lo que está implicado en este fruto del movimiento de los hippies, del existencialismo, del pragmatismo, de todas estas filosofías que han surgido, de que no hay bien ni mal, no hay norma absoluta? Lo que es verdad para ti es verdad. Y la verdad tuya puede ser diferente de la verdad de otro, pero no le impongas tu verdad a los demás. Por esa razón dicen, si quieres casarte un hombre con un hombre, tú puedes pensar que eso está malo, pero si el otro cree que no está mal, los dos tienen razón. Porque no hay ninguna norma absoluta fuera del hombre. Eso es lo que está diciendo Satanás. Tú no tienes que depender de Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a ser Dios y tú vas a saber el bien y el mal por ti mismo sin necesidad que un Dios te diga qué es bueno y qué es malo. Así que el posmodernismo de moderno no tiene nada. El posmodernismo se origina con la caída de Lucifer en el cielo y en la tierra con la primera tentación. ¿Qué tanto más lindo es sencillamente decir Dios lo dice y yo lo hago? ¿Sabe que la vida es sencilla así? Sencillísima. Yo tengo 2 jóvenes en mi iglesia. Los bauticé hace poco, hace unos meses. Ambos trabajaban en el correo. Y cuando aceptaron el mensaje adventista, dijeron, nosotros vamos a guardar el sábado. Y los jefes dijeron, si guardan el sábado, si no vienen a trabajar el sábado, no tienen trabajo. Y esos 2 jóvenes, a pesar de que eran nuevos conversos, que no tenían una fe pues de años en la iglesia adventista, dijeron, preferimos perder el trabajo y obedecer a Dios. Y así hicieron. Ambos escogieron obedecer la palabra de Dios. Podrían haber dicho, no, pero ¿cómo voy a mantener la familia? ¿Y qué van a decir los amigos? Y entonces nos vamos a morir de hambre. Y podrían buscar todas las excusas. Pero no, decidieron vivir por la palabra de Dios. ¿Y saben algo? A uno le dieron ahora otro trabajo en el correo, donde puede guardar el sábado. Y al otro le dieron un trabajo en Sacramento, también en un correo. Pero tuvieron que mojarse los pies. Porque Dios no dice, párate y te abro el mar. Y luego estás así, sequito. No way. Dios a veces dice, métete. Mójate los tobillos, mójate hasta las rodillas, mójate hasta la cintura, mójate hasta el pecho, mójate hasta el cuello, mójate hasta la quijada, mójate hasta los labios. Y entonces ya cuando estás mojado hasta que no puedes más y decir, ahora me toca a mí, dice Dios. Pero tenemos que tomar la decisión de que vamos a ser fieles a lo que Dios dice, aunque se desplomen los cielos. Solamente así podremos nosotros ser la sal de la tierra. ¿Cómo vamos a salar el mundo si nosotros no estamos salados? Ahora sigamos. ¿Entendieron este tercer método? O sea, la lógica, la razón. Noten otra vez el versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora viene el cuarto método. El cuarto método es seguir lo que dicen nuestros sentidos en lugar de lo que Dios dice. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer. ¿Qué cosa? Ahí están los ojos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, ¿qué otro sentido está involucrado allí? El gusto. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó. ¿Qué sentido está involucrado allí?
El tacto es el oído, lo que le está diciendo la serpiente, el gusto, los ojos, el tacto. Dice, y tomó de su fruto y comió. Es decir, siguió el testimonio de sus sentidos, en contradicción a la palabra de Dios. Y saben que muchos jóvenes también operan de esa forma. ¿Recuerdan a Sansón? ¿Qué hombre es ese Sansón? Quiludo. A lo mejor levantaba pesas. No tenía fuerza sobrenatural concedida por Dios, pero me imagino que él pues tenía que conservar su imagen. Y cuando ve a esta mujer filistea, que no era Dalila, era otra, va donde los padres, como era costumbre, le dice a los padres, mire, yo quiero que ustedes me consigan esa mujer. Y los padres dicen, pero Sansón, tú sabes lo que Dios dice, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, debemos casarnos con la gente del mismo pueblo. ¿Y sabes lo que dijo Sansón? Dice, búsquenmela, porque ha agradado mis ojos. Y esa decisión le costó los ojos. Le costó los ojos. ¿Cuán diferente es José? La mujer de Potifar era muy hermosa. Y Potifar, algunos piensan que no podía funcionar sexualmente. Algunos piensan que era un eunuco. Y me imagino que entraba José y la esposa de Potifar le decía, mira, pero tú sabes que mi esposo no puede. Y cada día, dice, día a día los echaba. Y un día hasta le arrancó la ropa, dice la Biblia. Y él salió corriendo, a pesar de que era una mujer muy hermosa. ¿Y cuál fue la norma que usó José para su decisión? It doesn't feel right. ¿Esa fue la norma? No. No me caes bien. No. ¿Me puede matar Potifar? No. ¿Qué dijo José? ¿Cómo puedo cometer yo este terrible pecado contra mi Dios? Hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Vivía por toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos rápidamente al quinto método que usó Satanás. Otra vez el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y ahora escuchen lo que dice la última parte del versículo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe qué otro método usa el diablo para llevarnos a desobedecer la palabra de Dios? Las tentaciones de otros. A veces ni siquiera el diablo tiene que hacerlo. Nosotros a veces somos los que tentamos al diablo. Le decimos al diablo, tiéntame, tiéntame. No debemos colocarnos en terreno peligroso. No debemos escuchar a compañeros, amigos, familiares que vienen a tratar de convencernos de que desobedezcamos a Dios. Ya sea tomar drogas, o ya sea ir a fiestas, ya sea beber, ya sea ir al cine, que hoy en día todo el mundo va, ya sea quebrantar el sábado, sea lo que sea, debemos tener la valentía de decir, nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y solo así seremos nosotros sal del mundo. Saben que a los adventistas el mundo debería aborrecerlos. Y nosotros estamos tratando de ganar el favor del mundo. Y no estoy diciendo que debemos nosotros ser antipáticos con el mundo.
Lo que estoy diciendo es que si nosotros vivimos la vida que debemos vivir, el mundo nos va a aborrecer. Lo dijo Jesús. En Juan 17:14, Jesús dijo, les he dado tu palabra. Fíjense que la palabra tiene que ver con la actitud del mundo para con nosotros. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, sino que siguen ¿qué cosa? La palabra de Dios. Quiero concluir con una ilustración. Tuve el privilegio de enseñar teología por 6 años en la ciudad de Medellín, Colombia, desde 1978 hasta 1983 y hace un tiempo. En realidad la gente se pregunta cómo es que yo hablo español más o menos bien. Y es que yo me crié en el país de Venezuela. Viví allí desde los 5 hasta los 14 años. Y estudié toda mi escuela primaria en español, en un colegio adventista, el colegio Ricardo Greenwich. Y tengo mejor ortografía que la mayoría de los hispanos. No solo lo hablo, sé cuándo usar B larga y B corta. Y sé cuándo es el Y y cuándo es Y. Y les comparto esta pequeña experiencia. Vino una persona atrás, antes de que yo subiera a la plataforma, un hispano, y me dice, pastor, ¿cómo se escribe maquillaje? ¿Con J o con G? Bueno, en Colombia, un día fui al almacén Ley, almacén como, digamos, como Walmart, y fui a la caja para pagar. Entregué un billete de 5,000 pesos. Y la muchacha en la caja tomó el billete de 5,000 pesos. Primero lo arrugó en la mano. Y luego entonces lo puso en la luz. Y luego llamó a un policía que estaba ahí y dice, venga acá. Este hombre me dio un billete falso de 5,000 pesos. Ahora, en los Estados Unidos, supuestamente uno es inocente hasta que se declare culpable. Pero por allá uno es culpable hasta que se descubra que es inocente. Y yo dije, yo estoy en problemas aquí. Se unió otro policía, me llevaron por allá a un cuartico de atrás del almacén. Y me empezaron a interrogar. ¿Dónde tiene la maquinaria? Yo le dije, no tengo ninguna maquinaria. Dice, ¿dónde está falsificando los billetes? Le digo, pues si yo no soy falsificador. Claro, estaba vestido en corbata, y claro, y que iban a pensar de que era un mafioso. Y entonces me preguntaron, bueno, ¿y usted a dónde vive? ¿Qué hace? Yo le dije, yo soy profesor de teología en el Instituto Colombo Venezolano. Y cuando dije eso, enseguida la expresión en los rostros cambió. Positivamente. Dijeron, ¿usted enseña en el Colombo Venezolano? Le dije, sí. Dice, de allá no pueden salir falsificadores. Yo dije, gloria al Señor. Aquí la situación está mejorando, dije yo. Y entonces el policía, uno de los policías me dijo, mire, yo le voy a mostrar a usted cómo distinguir a un billete genuino y uno falso. Entonces fue a la caja, buscó el billete falso y un billete genuino, 5,000, los trajo. Y entonces dijo, mire, yo voy a arrugar el billete falso y voy a arrugar el genuino. Y entonces abrió la mano y el billete falso se quedó todo arrugado, el genuino empezó a abrirse como una flor. Diferente papel. Y luego entonces puso el billete en la luz y dice, mire, si ve la cara de Simón Bolívar que está en el billete, cuando usted lo pone en la luz, en el billete genuino está el rostro claro, en el billete falso está borroso. ¿De verdad? Y dice, si mira el genuino, hay una raya marrón que cruza el billete de arriba abajo y en el falso no hay esa línea marrón.
Y luego fue a una luz negra y metió el billete falso debajo de la luz negra y no había nada que brillara. Puso el genuino y allí los rostros o las ilustraciones brillaban en un morado vivo. Entonces, ahora sí sé. ¿Cómo puede usted distinguir un billete falso si no se conoce el genuino? ¿No puede? Yo no conocía las características del genuino y por lo tanto no pude distinguir uno falso. Así que la próxima vez que yo iba a la caja, sacaba el billete de 5,000, que eran los que falsificaban, 5,000 o más grande, y entregaba y pagaba. Y entonces cuando la caja, y ella, claro, agarraba el billete y lo miraba en la luz, y seguía todo el proceso, y entonces cuando ella me daba los vueltos, yo agarraba los billetes grandes, los miraba en la luz. No tenía luz negra, pero los miraba en la luz y los arrugaba y todo. Y un día me dice una cajera, oiga, ¿es que usted no confía en mí? Y le dije, yo confío tanto en usted como usted confía en mí. Apreciados jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas, en estos últimos días tenemos una sola seguridad en este mundo, y es conocer la verdad genuina de Dios como se encuentra en su santa palabra. Conocer la verdad sin ninguna mancha de error. Para eso tenemos que ir a la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que asimilarla, de tal manera que cuando vengan estas tentaciones, que van a ir creciendo más y más, nosotros podamos hacer lo que hizo Jesús. Y es contestar, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mensaje que Dios ha colocado en el corazón del pastor Esteban Bor sobre el momento de salir de las ciudades y apartarse del mundo no es un eco del pasado, sino una trompeta que resuena con fuerza en el atardecer de la historia humana. Sus palabras, profundamente arraigadas en la Biblia y en el espíritu de profecía, son un recordatorio solemne de que la humanidad se encuentra al borde del gran desenlace profético y que el pueblo de Dios no puede seguir durmiendo en la indiferencia espiritual. Bor afirma con convicción que los días de Noé y de Lot se están repitiendo con asombrosa precisión y que, al igual que en esos tiempos, Dios está llamando a su pueblo a salir, a apartarse, a refugiarse bajo su protección antes de que el juicio final caiga sobre el mundo que ha rechazado su gracia. El pastor enseña que la salida del mundo no es simplemente un cambio de lugar, sino un cambio de mente, de corazón y de propósito. Es una decisión radical que separa a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. El mundo moderno, con su aparente sabiduría, su progreso tecnológico y su confort material, ha llegado a un punto de no retorno moral. Bor explica que las ciudades, los grandes centros de poder económico y político, son hoy los epicentros de la apostasía moderna, los lugares donde la rebelión contra Dios se ha institucionalizado. En ellas se respira un aire de autodeificación, donde el hombre cree que puede vivir sin su Creador. Pero la Escritura enseña que la paciencia de Dios tiene un límite y que, como en los días de Sodoma, ese límite se está agotando. En su predicación, Bor suele recordar que el llamado a salir del mundo no es nuevo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el hilo profético muestra a un Dios que siempre llama a su pueblo a la separación. Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, símbolo de idolatría y corrupción. Moisés fue llamado a salir de Egipto, tierra de esclavitud y orgullo. Israel fue llevado al desierto para ser purificado antes de entrar a la tierra prometida. En cada caso, Dios separó a su pueblo para santificarlo. Y así será también al final de los tiempos. Bor enseña que la separación física de las ciudades es la manifestación visible de una separación espiritual.
mucho más profunda, la del corazón que se aparta del pecado para ser totalmente de Cristo. El pastor enfatiza que el propósito de Dios nunca ha sido el aislamiento, sino la preparación. Las ciudades fueron, durante siglos, campos misioneros donde los hijos de Dios debían brillar como luces en medio de la oscuridad. Pero llegará, y ha llegado, el tiempo cuando esas luces deberán trasladarse a otros lugares, porque el ambiente espiritual de las urbes se ha vuelto tan denso, tan opresivo, que la fe corre peligro de extinguirse. En sus sermones, Bohr recuerda las palabras de Elena de White, quien bajo inspiración divina advirtió: el tiempo vendrá cuando no será seguro que el pueblo de Dios habite en las ciudades. Él añade que ese tiempo ya no está en el futuro distante. Está comenzando a cumplirse ante nuestros ojos. Para el pastor, el llamado de Dios no es una orden dada con pánico, sino con amor. Es el mismo Dios que sacó a Lot de Sodoma, aunque éste dudaba. Es el mismo Dios que advirtió a Noé antes del diluvio y le dio tiempo para construir el arca. Bohr ve en estos relatos una secuencia profética que se repite con precisión. Primero viene el mensaje de advertencia, luego el tiempo de preparación y finalmente la ejecución del juicio. Hoy estamos en el segundo momento. La advertencia ha sido proclamada y el tiempo de preparación se está cerrando. El que tenga oídos para oír, que escuche. Bohr explica que la preparación no consiste únicamente en buscar una casa en el campo, sino en aprender a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. El éxodo de las ciudades es la etapa final de un proceso de desapego del mundo. Muchos querrán huir físicamente, pero sin haber salido espiritualmente. El verdadero pueblo de Dios debe salir primero del Egipto del pecado antes de salir del Egipto geográfico. El pastor insiste en que el corazón que ama el confort, el entretenimiento y la aprobación del mundo, aunque se mude al campo, seguirá siendo prisionero. Salir del mundo significa crucificar el yo, rendir la voluntad, abandonar la autosuficiencia. Es el mismo llamado que Jesús hizo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El mensaje profético que Bohr proclama tiene una dimensión de urgencia. En sus exposiciones sobre Apocalipsis 18, explica que la caída de Babilonia no es solo un evento futuro, sino un proceso progresivo que ya se está consumando. Babilonia espiritual, la unión apóstata entre poder civil y religioso, se está levantando nuevamente. Las ciudades modernas son sus fortalezas, donde las leyes humanas suplantan la ley divina, donde la moral es redefinida por el hombre, y donde la voz de Dios es silenciada. El llamado divino, salid de ella, pueblo mío, es la voz del cielo que ordena la separación total del sistema babilónico. No se trata de miedo, sino de lealtad. Bohr afirma que pronto el mundo entero estará dividido en dos campos: los que se alinean con Babilonia y los que se apartan de ella para permanecer fieles al Cordero. En ese contexto, el pastor sostiene que la salida de las ciudades será una cuestión de supervivencia espiritual. Las profecías anuncian un tiempo en que las libertades civiles y religiosas serán restringidas, y cuando los que obedecen la ley de Dios no podrán comprar ni vender. En ese momento, las ciudades se convertirán en prisiones. Las cámaras, los sistemas de vigilancia, las leyes económicas y los decretos religiosos formarán una red de control total. Bohr afirma que Dios, en su misericordia, está llamando a su pueblo antes de que todo eso ocurra. El Señor no permitirá que sus hijos sean atrapados sin aviso, pero la advertencia debe ser atendida hoy, no mañana. El Espíritu de Dios está retirándose gradualmente del mundo, y cuando el tiempo de gracia se cierre, el que esté preparado vivirá por fe. El que no lo esté perecerá en la confusión. El pastor suele repetir con intensidad que la fe no se improvisa en una crisis.
No se puede esperar a que llegue el decreto dominical para decidir obedecer. La fe debe ser probada y fortalecida ahora. Por eso, el Señor está llamando a su pueblo a salir de las ciudades no solo para escapar, sino para aprender dependencia. En el campo, lejos del bullicio del comercio y la presión del sistema, el creyente aprenderá a cultivar la tierra, a vivir con lo esencial, a oír la voz de Dios sin interferencias. Esa vida sencilla será la escuela de la fe que sostendrá al pueblo de Dios cuando el mundo caiga en caos. Bohr describe con tono profético el contraste entre el espíritu del mundo y el espíritu del campo. En las ciudades, el ruido, la prisa, la distracción y la codicia hacen imposible la comunión constante con Dios. Pero en la naturaleza el alma se eleva. La creación habla de su creador. Cada amanecer, cada semilla que brota, cada lluvia que cae, recuerda que la vida depende del cielo. En ese entorno, el corazón se purifica y el carácter se transforma. Bohr dice que es en ese retiro donde Dios forjará a los santos del tiempo final, hombres y mujeres con una fe inconmovible, capaces de permanecer firmes cuando el mundo entero se postre ante la bestia. El pastor también advierte que no todos obedecerán este llamado. Muchos, incluso dentro del pueblo de Dios, considerarán extremista la idea de salir de las ciudades. Dirán que no hay necesidad, que todo puede seguir igual. Pero Bohr recuerda que en los días de Noé también hubo burladores, que en los días de Lot hubo incredulidad, y que en los días de Jesús hubo quienes no reconocieron el tiempo de su visitación. El enemigo trabaja para adormecer las conciencias, para hacer creer que la vida continuará indefinidamente. Pero los eventos finales vendrán como ladrón en la noche. Los que ahora se burlan llorarán entonces, y los que obedecen hoy serán preservados. El pastor describe con detalle cómo será el proceso final. Primero, el mundo enfrentará una crisis global, económica, climática y moral, que llevará a las naciones a buscar soluciones religiosas unificadoras. Esa unión, presentada como un acto de paz, será en realidad la imposición del falso culto. En ese contexto, el decreto dominical marcará el punto de no retorno. Será la señal de que los juicios están a las puertas y de que el pueblo de Dios debe refugiarse en los lugares apartados. Bohr enseña que en ese momento, los que hayan hecho caso al consejo de salir de las ciudades estarán listos. Los demás, atrapados por las circunstancias, quedarán sin salida. Sin embargo, el pastor no transmite este mensaje con desesperanza, sino con esperanza profética. Él dice que Dios tiene un plan perfecto para sus hijos. Cada paso está guiado por su providencia. Los que confían en Él no serán abandonados. Bohr recuerda que en los días de Elías, cuando la tierra sufría hambre, el profeta fue sustentado por los cuervos. En el desierto Israel comió maná. En los tiempos finales el mismo Dios sustentará a su pueblo. El pan le será dado y sus aguas serán seguras. Por eso, la salida de las ciudades no es una fuga temerosa, sino una marcha triunfal hacia la liberación final. En su tono más solemne, Bohr declara que este mensaje no debe tomarse a la ligera. No es una invitación opcional, sino una orden divina. El Señor está preparando a un remanente que refleje su carácter. Ese remanente debe purificarse ahora, desprenderse de lo superfluo, aprender la vida sencilla, enseñar a sus hijos a depender del cielo y prepararse para ver a su Redentor cara a cara. Las palabras de Jesús se cumplen con precisión. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé fueron días de advertencia ignorada, de pecado desenfrenado, de burla hacia la verdad. Así es hoy. Pero también fueron días de salvación para los que creyeron. El pastor insiste en que la voz de Dios todavía se escucha. El Espíritu Santo sigue susurrando al corazón de los que aman la verdad. Muchos sienten el llamado a salir, pero temen.
Tienen miedo de dejar sus trabajos, sus casas, su seguridad. Bor dice que ese temor es natural, pero que la fe lo vence. El mismo Dios que llama es el que provee. Cada paso de obediencia abre la puerta a un milagro. Y mientras el mundo se hunde en la confusión, los que caminan en obediencia verán la mano del Señor guiándolos paso a paso. Finalmente, Bor describe con fervor profético la escena final. El pueblo de Dios, purificado en el horno de la aflicción, habitará en los lugares apartados mientras las plagas caen sobre la tierra. Las ciudades, que alguna vez fueron símbolos de grandeza humana, se convertirán en ruinas. La Babilonia moderna será consumida por el fuego, pero en medio del caos los justos estarán en paz, ocultos en los refugios preparados por el Señor. Y cuando todo haya pasado, cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre aparezca en gloria, aquellos que salieron del mundo para obedecer escucharán las palabras más dulces jamás pronunciadas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces comprenderán que salir de las ciudades fue más que un movimiento físico, fue una proclamación de fidelidad, una respuesta de amor a un Dios que los llamó a separarse para salvarlos. Verán que cada sacrificio, cada renuncia, cada paso de fe valió la pena. Porque el mundo que dejaron atrás era pasajero, pero el reino que recibirán será eterno. Y el Señor mismo será su templo, su luz y su morada. El mensaje profético que el pastor proclama no solo tiene implicaciones personales, sino también colectivas. Él explica que el llamado de Dios a apartarse de las ciudades no se dirige únicamente a individuos aislados, sino a su iglesia como cuerpo. Así como Israel fue liberado de Egipto para ser una nación santa, así también el pueblo remanente está siendo llamado a salir del sistema del mundo para convertirse en una comunidad de fe autosuficiente, disciplinada y dependiente de Dios. Bor enfatiza que el propósito divino es formar un pueblo que viva en armonía con los principios del cielo, aún en medio del caos de la tierra. Por eso, la salida de las ciudades tiene una dimensión misionera. El Señor no está llamando a su pueblo para esconderse en miedo, sino para preservarlo, purificarlo y enviarlo de nuevo con poder al mundo cuando llegue el fuerte pregón del mensaje final. Él enseña que en el futuro cercano, cuando las leyes humanas entren en conflicto directo con los mandamientos divinos, muchos de los fieles que han sido purificados en la soledad de los montes y valles serán enviados nuevamente a las ciudades, no para vivir en ellas, sino para proclamar el mensaje final de salvación. En ese tiempo, el Espíritu Santo descenderá con poder semejante al de Pentecostés, y la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Por eso, Bor explica que el retiro actual es una preparación para una misión más gloriosa. Dios aparta a su pueblo ahora para santificarlo, para llenarlo de su espíritu, para que en el momento indicado vuelva a ser testigo de su verdad ante el mundo condenado. En la perspectiva del pastor, el llamado divino a salir de las ciudades también implica un llamado a romper con la dependencia del sistema económico mundial. Él advierte que la globalización, la digitalización de la economía y el control financiero están preparando el escenario para el cumplimiento literal de Apocalipsis 13, donde nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Por eso, Bor enseña que el pueblo de Dios debe aprender a vivir de manera autosuficiente, cultivando la tierra, produciendo sus alimentos y confiando en la providencia del Señor. Este estilo de vida, que el mundo considera primitivo, será en realidad una expresión de sabiduría celestial. En el momento en que el sistema colapse, los que aprendieron a depender directamente de Dios y de los recursos naturales que Él provee, serán los únicos capaces de sobrevivir sin traicionar su fe. El pastor no predica una vida de aislamiento total, sino una vida de consagración.
Él dice que la verdadera independencia no es económica, sino espiritual. Quien aprende a depender del cielo no será esclavo del mundo. En sus mensajes, Bohr exhorta a los creyentes a reducir su dependencia de las comodidades modernas, de las redes sociales, de los entretenimientos que secan la espiritualidad. Esos son los lazos invisibles que atan al alma al espíritu de Babilonia. El que no aprenda a renunciar a lo pequeño, difícilmente podrá resistir cuando se le exija renunciar a todo. Por eso, el llamado de Dios a salir del mundo es también un llamado a la disciplina espiritual, a la templanza, a la simplicidad de vida. Bohr enseña que el espíritu del tiempo final será de autoengaño y confusión. Las multitudes correrán detrás de los falsos milagros, de las promesas políticas y religiosas de seguridad, y se burlarán de los que decidan apartarse. Dirán que el mundo necesita unidad, no separación. Pero el pastor afirma que esa unidad será la señal de la apostasía global. Cuando la humanidad, guiada por un poder religioso universal, intente imponer una falsa adoración, el pueblo fiel será visto como enemigo del progreso. En ese momento, el consejo de salir de las ciudades cobrará un significado literal y urgente. Los hijos de Dios deberán huir no solo de la corrupción moral, sino de la persecución física. Las montañas y los campos serán su refugio, tal como lo fueron para los valdenses, para Elías y para los fieles de todas las edades. En sus mensajes proféticos, Bohr no oculta la dureza de ese tiempo. Habrá pruebas, privaciones, pérdidas y lágrimas, pero también habrá milagros, intervenciones divinas, protección angelical y comunión con el Altísimo. Dios no promete un camino fácil, sino un final glorioso. El pastor dice que cada prueba será un paso hacia la eternidad. Cada renuncia será recompensada con la paz de saber que se ha obedecido al Creador. Y cuando los juicios caigan sobre el mundo, los que salieron obedeciendo estarán seguros bajo la sombra del Omnipotente. El mensaje de Bohr también tiene un componente pastoral profundamente humano. Él comprende el temor de quienes sienten el llamado a salir, pero no saben cómo hacerlo. En sus sermones aconseja orar, planificar y esperar el momento oportuno bajo la guía divina. Dios no llama a todos de la misma manera ni al mismo tiempo. Algunos deberán permanecer en las ciudades por razones misioneras, educativas o familiares, pero con una visión diferente. El corazón debe salir antes que los pies. La mente debe desprenderse antes que las manos. Bohr insiste en que el problema no es dónde vive uno, sino a quién pertenece. Si el alma pertenece a Cristo, entonces Él guiará los pasos en el momento preciso. Él también advierte contra los extremos. Algunos, movidos por el miedo, podrían huir de las ciudades sin preparación espiritual, creyendo que la salvación depende de la ubicación geográfica. Pero el pastor enseña que la protección no está en las montañas, sino en la obediencia. Lot fue salvado, no porque escapó a la montaña por sí mismo, sino porque atendió la voz de Dios. El pueblo fiel será protegido, no por estrategia humana, sino por fidelidad divina. La seguridad no está en el lugar, sino en la relación con el Salvador. En la visión de Bohr, el proceso de salir del mundo es también el proceso de restaurar el ideal edénico. Él explica que la historia humana comenzó en un jardín y terminará en un jardín, el Edén restaurado. Por eso, el Señor está conduciendo a su pueblo de regreso a la vida sencilla de comunión con la naturaleza, donde la voz de Dios puede oírse en cada brisa. En la medida en que los creyentes aprendan a vivir conforme a ese ideal, estarán preparando su carácter para el cielo. La vida en el campo no es un castigo, sino un privilegio, la oportunidad de caminar con Dios como lo hicieron Adán y Eva antes del pecado. Bohr afirma que la crisis final servirá para revelar los corazones. Muchos que parecían fieles en tiempos de paz se mostrarán vacilantes cuando la persecución arrecie.
don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. Pero los que han aprendido a confiar en Dios, en la soledad, en la sencillez, en la dependencia diaria, serán como columnas firmes. Ellos habrán aprendido el secreto de la fe que vence al mundo. Esa fe no se construye en medio del ruido de las ciudades, sino en el silencio del alma que busca al Señor. El pastor también habla del aspecto educativo de este llamado. Las ciudades, dice, han corrompido la mente de los niños. Las escuelas modernas enseñan la incredulidad, la independencia de Dios, la moral relativa. Pero en el campo, los padres pueden educar a sus hijos bajo los principios eternos. Pueden enseñarles a trabajar, a orar, a amar la pureza, a valorar la vida sencilla. Bohr afirma que el futuro de la Iglesia depende de esa generación que crece en contacto con la creación divina, no con las pantallas y los sistemas del mundo. Esa es la generación que Dios usará para dar el fuerte pregón final. El llamado del pastor también es un llamado a la fe práctica. Él enseña que el tiempo de las palabras ha terminado. Ahora se requieren actos de obediencia. Muchos hablan del regreso de Cristo, pero siguen viviendo como si el mundo nunca fuera a acabar. Bohr desafía a los creyentes a tomar decisiones concretas, vender lo innecesario, simplificar la vida, cancelar deudas, prepararse para la autosuficiencia. Cada paso en esa dirección es un acto de fe que agrada al cielo. El mensaje culmina con una nota de victoria. Bohr asegura que los que respondan al llamado de Dios no perderán nada de verdadero valor. Al contrario, ganarán libertad, paz y comunión con el Creador. Las riquezas del mundo son temporales, pero las del alma son eternas. Las ciudades serán destruidas, pero los que obedecen heredarán una ciudad eterna, la Nueva Jerusalén, donde no habrá corrupción ni muerte. Allí el pueblo de Dios vivirá en perfecta armonía, cultivando jardines, adorando al Cordero y disfrutando de la comunión eterna. Y así, en su tono más profundo, el pastor concluye que la hora ha llegado. Los ángeles están preparando los caminos, los eventos proféticos se aceleran y el Espíritu de Dios está despertando a los que aún duermen. El tiempo de las decisiones ha llegado.
Cada alma debe elegir permanecer en el mundo que perece o seguir al Cordero fuera del campamento. Los que eligen la obediencia serán perseguidos, pero también glorificados. Porque cuando las ciudades del hombre caigan, la ciudad de Dios descenderá del cielo, adornada como una novia para su esposo. Entonces los que salieron del mundo para obedecer entrarán en la eternidad. Su fe habrá sido probada y hallada verdadera, y el universo entero reconocerá que su obediencia fue fruto del amor. En aquel día se escuchará la voz que dirá: estos son los que no se contaminaron con la mujer, porque son vírgenes. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Ese será el testimonio de los que respondieron al llamado divino, los que creyeron cuando todo el mundo dudaba, los que salieron cuando todos permanecían. Su salida no fue huida, fue un acto de fe que preparó el camino para el encuentro con su Redentor. El llamado a salir de las ciudades no es un mensaje de desesperación, sino una invitación divina a prepararse para una nueva realidad espiritual. Dios no desea que su pueblo viva con temor, sino con discernimiento. Así como Lot fue advertido antes de la destrucción de Sodoma, así también hoy el Espíritu Santo nos impresiona para que despertemos de nuestra indiferencia y comprendamos que el mundo moderno se está preparando para su propio colapso moral y espiritual. Sin embargo, el propósito de este llamado no es aislarnos del mundo por miedo, sino acercarnos más a Dios para poder cumplir la misión que aún tenemos, anunciar que Cristo viene pronto. El mensaje no es de huida, sino de transformación. No basta con cambiar de lugar, es necesario cambiar de corazón. Quien sale del bullicio de las ciudades, pero no deja el pecado en su vida, sigue estando en el mismo peligro. Por eso, antes de mover los pies, Dios nos invita a mover el alma hacia Él, a depender completamente de su providencia, a buscar su rostro con lágrimas y con fe. Llegará el momento en que las condiciones del mundo harán imposible permanecer en los centros urbanos, y solo quienes hayan aprendido a confiar en el poder de Dios, en las pequeñas cosas, estarán preparados para sobrevivir en medio de la prueba final. Las palabras del pastor Esteban Bor resuenan como un eco de advertencia amorosa. Dios no deja a su pueblo sin dirección. En cada época, antes del juicio, hay un llamado al arrepentimiento, a la santificación y al apartamiento. Las ciudades hoy son focos de contaminación espiritual y moral, pero también, hasta el último momento, son lugares donde Dios tiene hijos que aún deben ser alcanzados por el mensaje de salvación. Por eso, este tiempo de gracia es precioso. Aún hay oportunidad de compartir, de testificar, de mostrar a Cristo en medio del ruido antes de que la voz divina diga: «Salid de ella, pueblo mío». Esta invitación no es un castigo, sino una promesa. Es el recordatorio de que Dios cuida de su pueblo y prepara refugios seguros. No serán los fuertes ni los ricos quienes se sostendrán, sino los humildes que aprendan a depender de cada provisión del cielo. El campo no es un fin en sí mismo, sino una escuela de fe. Allí, en el silencio de la naturaleza, el alma escucha mejor la voz del Creador. Allí se forjarán los hombres y mujeres que, en los días finales, defenderán la verdad sin temor ni duda, y mientras el mundo se agita entre guerras, pandemias y corrupción, los hijos de Dios pueden levantar su mirada con esperanza. El mismo Cristo que prometió preparar un lugar en el cielo está preparando también corazones en la tierra para soportar la prueba final. Pronto todo lo que hoy parece estable será removido, pero el que edifica sobre la roca, la palabra de Dios, no caerá. La salida de las ciudades simboliza también el desprendimiento de lo terrenal, de todo aquello que nos ata, de los sistemas humanos que ya se derrumban. Es el anuncio de un nuevo comienzo, de una vida más sencilla, más pura y más cercana a los valores eternos. El tiempo se acorta, y aunque el reloj profético avanza hacia su culminación, el amor de Dios sigue extendido.
Aún hay oportunidad de escuchar su voz. No todos entenderán este llamado, muchos se burlarán, otros lo pospondrán. Pero aquellos que obedezcan con fe verán la mano poderosa de Dios abrir caminos donde parecía no haber salida. En medio de la crisis final, los fieles no estarán solos. Los ángeles acompañarán sus pasos. La provisión divina sustentará sus días y la paz de Cristo llenará sus corazones. Por eso, la conclusión más gloriosa es esta: no temas salir cuando Dios lo indique. No temas dejar atrás lo que el mundo considera indispensable. La recompensa de los obedientes será la comunión eterna con el Salvador. Las promesas de Apocalipsis no son solo advertencias de destrucción, sino también declaraciones de victoria. Un pueblo será preservado. Una generación se levantará con el sello de Dios en la frente. Y entre ellos estarán los que escucharon su voz, los que creyeron, los que salieron y esperaron con esperanza firme el amanecer eterno del reino de Cristo. Así, mientras el mundo corre hacia su ocaso, el llamado profético sigue siendo el mismo: preparaos para encontraros con vuestro Dios. No es el fin lo que se aproxima, sino el principio de una eternidad gloriosa. Que cada alma escuche, crea y actúe, porque el día está cercano, y los que vivan en fidelidad no serán vencidos, sino transformados por el poder del amor divino que todo lo renueva.